una situación de imprevisto, ¿no? Es parte de esta nueva normalidad, ¿no? Elementos que escapan de nuestras manos. Muy bien. Ok, buenos días con todos, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Por qué te asustaste? ¿Qué pasó, Juan? Buenos días, buenos días, buenos días con todos, buenos días. ¿Qué tal? Vamos a desarrollar el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de... La semana pasada hablamos de el origen del castellano, ¿cierto? Hablamos de lo que era el origen y evolución del castellano, cómo el castellano surgió, cómo fue desarrollándose. Cómo el castellano se fue desarrollando, básicamente con el paso del tiempo, ¿no? Buenos días con todos. Hoy vamos a hablar... esta semana, claro, fue esta semana debido a lo que fue la recuperación de clase, ¿no? Claro, esta semana hablamos, el día martes, si no me equivoco, ¿no? El día martes hablamos, hoy vamos a hablar sobre lo que es las lenguas, pero en el Perú, la diversidad lingüística en el Perú. Vamos a ver un pequeño videito acerca de eso, ¿ya? Para más o menos tener una imagen ilustrativa sobre ello. ¿Me confirma si se escucha bien, por favor? Aymara, quechua, castellano, inglés también por allá por Lima. Calcularemos pues unas 80, 90. Check Spanish, Quechua, and something else we don't know the name of. No tengo idea, más de 5. 6. Sí, pero nosotros más hablamos en acá castellano y aymara, ¿no? Ya, que saben acá en el Perú, ¿no? Castellano, inglés, francés, alemán. Aymara, quechua y español. 3. Hay varias. Ay, de verdad, tenemos ni idea, pero no es que sabemos cuántas exactamente. son tantas, cada tribu que habla y... Variedad debe ser, ¿no? 24. 24 creo. Aunque parezca increíble, no todos sabemos qué lenguas se hablan en el Perú. Además de eso, tenemos varios dialectos en el Perú. O lo que es peor, muchos pensamos que las lenguas indígenas no alcanzan la categoría de idiomas, por ser inferiores a lenguas como el castellano. A pesar de que las más de 40 lenguas que se hablan en el Perú son oficiales, y que sus hablantes son ciudadanos con pleno derecho a usar su lengua materna en todos los aspectos de la vida diaria. ¿De dónde salieron tantas lenguas? ¿Desde cuándo se hablan en nuestro territorio? Veamos un poco de la historia de las lenguas del Perú. La diversidad de lenguas que encontramos en el Perú tiene su origen en las primeras oleadas de migrantes que llegaron a nuestro territorio aproximadamente 10.000 años antes de Cristo. Los primeros pobladores del Perú llegaron hablando diversas lenguas y se asentaron en la costa, sierra y selva, desarrollando con el paso del tiempo distintas culturas en cada lugar. Es muy difícil saber cómo hablaban nuestros primeros antepasados, porque las lenguas cambian de generación en generación y en tantos miles de años se han transformado mucho. No sabemos con certeza cuántas lenguas se hablaban en la selva en el pasado. Lo que sí sabemos es que en la actualidad las distintas lenguas que encontramos en esta región se pueden agrupar en 17 familias lingüísticas.
Una familia lingüística es un grupo de lenguas que descienden de una misma lengua madre. Por ejemplo, si hablamos de la familia romance, donde está el español, sabemos que el español, el francés, el catalán, el rumano, el romanche y otras lenguas, el italiano, el portugués, descienden del latín. De igual manera, las lenguas Shawi y Shiwilo derivan de una misma lengua que se habló hace muchos años. Esto mismo ocurrió con el resto de lenguas que existen en la selva, lo que dio origen a las más de 40 lenguas que se hablan hoy en la Amazonía. Como toda lengua, los idiomas de la selva son códigos sofisticados que satisfacen plenamente las necesidades comunicativas, expresivas y cognitivas de sus hablantes. Todas las lenguas tienen un alto grado de complejidad y esto se debe al hecho de que en realidad las lenguas son algo así como una consecuencia de cómo está estructurada la mente humana. No se puede sostener que haya lenguas salvajes y lenguas más primitivas o lenguas menos primitivas que otras. Las lenguas de la selva presentan características lingüísticas muy complejas. El cacataibo tiene lo que los lingüistas llaman un fenómeno de tono, un rasgo de tono, ¿no? Es decir que, por ejemplo, en cacataibo, si tú dices no, estás diciendo algo así como una persona que pertenece a un grupo que no es cacataibo, ¿no? Que puede ser de otro grupo indígena o un mestizo. Y si dices no, con ese tono ascendente así, estás hablando de un mono, de un tipo de mono, este mono guapo, ¿no? Rasgos gramaticales como la evidencialidad, es decir, que uno cuando expresa una información, comunica algo, siempre tiene que decir cómo obtuvo la información, cuál es la fuente de la información. O sea, yo no puedo decir simplemente, por ejemplo, el hombre mató a un jaguar. Tengo que decir, el hombre mató a un jaguar, yo lo vi, o el hombre mató a un jaguar, me lo contaron, o el hombre mató a un jaguar, supongo que fue así. O sea, siempre tengo que decir cómo es que la información fue obtenida. Por ejemplo, en Buenos Días, cuando yo explico Erina Cuema, la mujer responde Aitza Cuema, y los hombres responden Aita Cuema. Erina Cuema, Erina Cuema. Bueno, en castellano, buenos días, todos decimos buenos días. Todos estos ejemplos muestran que las lenguas de la selva tienen una gramática tan o más compleja que lenguas como el castellano o el inglés, y demuestran las capacidades intelectuales de sus hablantes. Antiguamente, en la costa norte del Perú, se hablaban la lengua tayana, la de Sechura, la de Olmos, la lengua mochica y la Quingnam. Pero a partir de la conquista, estas lenguas se fueron extinguiendo, al punto que en la actualidad ya no se habla ninguna. Apenas quedan algunos testimonios de estas lenguas. Por ejemplo, en el siglo XVII, Baltasar Martínez Compañón, obispo de Trujillo, registró 43 palabras de algunas de las lenguas de la zona. La lengua que resistió más tiempo fue el mochica, que logró sobrevivir hasta el siglo XX, cuando murió su último hablante en el departamento de Lambayeque. En la actualidad, las lenguas sobreviven de alguna manera en los nombres de lugares y de personas, como vemos en estos casos. César Incio Chumioque. Araceli Necioso Azabacho. Rolando Isique Quesquén. Jesús Ñequen Necioso. Carlos Lizarreque. Caterine Esqueche Yumpo.
Milagros Isique Neciosú. Luis Alberto Chancave Sarpán. Blanca Chancafe Nuntón. En la sierra, la lengua de mayor extensión en la antigüedad era el aymara, que se hablaba desde la sierra central del Perú hasta territorios que hoy forman parte de Bolivia y Chile. La enorme extensión del aymara en esa época se comprueba gracias a los nombres de lugares conocidos como topónimos. Los topónimos pues, son indicadores innegables de la presencia de lenguas que hoy día ya no existen, pero que quedan allí por una sencilla razón, porque nombrar lugares pues no es cosa sencilla, ¿no? Todos los pueblos que invaden un territorio pues simplemente adoptan los nombres que estaban allí. Los topónimos de origen aymara se reconocen por su terminación en ni, que significa lugar, o también por la palabra marca, que significa pueblo. En Yauyos, en la Sierra de Lima, encontramos la prueba más contundente de la enorme expansión que tuvo el aymara en la antigüedad, pues ahí se habla hasta el día de hoy una variedad de esta lengua conocida como jacaro. Aunque esta lengua ha logrado sobrevivir hasta nuestros días, lamentablemente cada vez tiene menos hablantes. ¿Por qué dejó de hablarse aymara en todos estos territorios y hoy en día solo se habla jacaro en Yauyos y aymara en el sur? La razón es que la lengua quechua fue ganándole terreno. Aunque muchos pensamos que el quechua es originario del Cusco, en realidad es una lengua que se habló primero en la Sierra de Ancash. Cerca del siglo I de nuestra era, algunos de los pobladores de esta zona empezaron a migrar hacia el sur y hacia la costa, llevando su lengua. Posteriormente, por razones comerciales, el quechua se expandió hacia el norte y más hacia el sur, llegando hasta el Cusco. A partir del siglo XIV aproximadamente, los incas, cuya lengua original era la aymara, adoptan el quechua como medio de comunicación de todo el imperio. Y gracias a sus nuevas conquistas, esta lengua es llevada por el norte hasta el Ecuador y por el sur hasta Bolivia. Pero no pensemos que el quechua, el aymara y el jacaro eran las únicas lenguas que se hablaban en la sierra. En diferentes momentos de la historia se han hablado también el cuye, el puquina y el uro. El cuye se hablaba en la Sierra Norte del Perú. En esta zona encontramos topónimos como Monchaca, Cholocday y Sorochuco, que muestran la huella de esta lengua, que dejó de hablarse recién alrededor de 1930. Incluso hasta ahora, en la ciudad de Huamachuco, se recuerdan fragmentos de la lengua en el intento de construir una identidad regional. El puquina era una lengua que se hablaba en lo que hoy es Bolivia y el sur del Perú, antes de ser desplazada por el aymara. Nos quedan testimonios de su existencia en textos coloniales, así como en la toponimia de la zona. Los topónimos terminados en vaya o en laque muestran la antigua extensión de esta lengua. El uro se hablaba alrededor del lago Titicaca y a lo largo del río Desaguadero. Los uros que actualmente viven en las islas flotantes del lago hablaron alguna vez esta lengua, pero en la actualidad ya solo la habla el pueblo chipaya en Bolivia.
Ya chicos, muchachos, ya acordé, gracias, muy amable. Opiniones sobre el video, muchachos, ¿qué opinan sobre el video? A ver, aquellos que por ahí tenían un poco de desconocimiento sobre las lenguas, incluso el video ha sido muy ilustrativo sobre ello, ¿no? A ver, ¿alguna opinión sobre lo que hemos visto? Los puedo escuchar, en este caso, si desean, los puedo leer. Por ahí me dicen que se sienten un orgullo. Ya, ok, le voy a pasar el enlace en estos momentos. A ver, dame un... Es muy informativo, algunos quizás lo van a poder ver, lo quieren ver de manera ya particular en su casa o descargar el video quizás, ¿no? Ahí le doy el link, le estoy dejando el link para aquellos que deseen, ¿ok? Claro, los incas básicamente por su actividad expandieron más el quechua, ¿no? Ahora, y eso que faltan unas cosas más del quechua, hay un montón de cosas del quechua que se iban a hablar más ahí, que luego vamos a desarrollar también nosotros. Pero de cierta manera nos dimos cuenta, por ejemplo, cómo las lenguas han ido ganando terreno, cómo las lenguas, por ejemplo, se han ido desarrollando, e incluso la complejidad que existe de las lenguas, ¿no? Entender a las lenguas de una manera compleja, es básicamente, como señalaba un lingüista por ahí, es la estructura, ¿no? Claro, la estructura mental que tienen las personas que desarrollan esa lengua, ¿no? Muchos de ellos tienen una estructura mucho más compleja, por ejemplo, el Gukama, si no me equivoco, tenía esta diferencia de género, ¿no? La respuesta que se daba, por ejemplo. Claro, donde hay más diversidad, Anissa, ¿sabes dónde es? En la selva más diversidad, ¿no? Y el tono, ¿no? Cuando dicen no, no, por ejemplo, el tono también, la diferencia de tono que hay en ciertas, en el Cacataibo, por ejemplo, es una lengua amazónica, ¿no? Las lenguas amazónicas son las lenguas que tienen mayor diversidad, ¿no? Por algo, básicamente son como 17 familias lingüísticas que hay ahí, ¿no? Más o menos casi más de 40 lenguas que habitan en el Amazonas. Imagínate, ¿no? Imagínate. Entonces, entendamos también que las lenguas no solamente son palabras, no solamente es un conjunto de signos verbales, sino también es una estructura mental, es parte de una cultura. Es la representación cultural, ¿no? No se puede pensar, por ende, que existen lenguas salvajes o lenguas, ¿no? Menores, porque toda lengua pertenece a una cultura y tener eso sería disminuir justamente lo cultural, claro. Y lamentablemente la extinción de muchas lenguas se debe a diversos motivos, se debe a los motivos de una imposición cultural, como se dio en el siglo XVI cuando llegaron los españoles, ¿no? Y también se debe a la marginación social que existe, ¿no? Hay muchas personas que creen que las personas deberían dejar de hablar quechua o deberían dejar de hablar sus lenguas originarias, y eso lamentablemente genera que las personas se sientan con miedo, temor de ser rechazados. Y hay muchas personas que no... Claro, y hay muchas personas, por ejemplo, que no usan su lengua, no porque no sepan, sino por el miedo al rechazo, ¿no? El miedo a la marginación, el miedo a la burla. Y eso podemos ver, por ejemplo, en el colegio mismo. Quizás tú, cuando eras adolescente, eras niño, te burlabas quizás de algún muchacho o una señorita que era quechua hablante, o lo asociabas al quechua como símbolo de burla, ¿no? Esa serrana habla quechua. Yo he escuchado muchas veces a los niños expresarse así. Yo me imagino que ha pasado eso quizás en tu colegio y a veces quizás tú mismo lo has hecho porque eras adolescente, porque eras inmaduro, porque no tenías la visión que ahora tienes sobre la diversidad cultural, sobre la idea de la inclusión que debe existir, ¿no? Y a veces hemos cometido esos errores siendo nosotros adolescentes, pues, ¿no? Claro, por inmadura, algunos por inmadura o por inmaduros han cometido eso, ¿no? A los 12, 13 años, ¿quién tiene conciencia? Algunos sí, algunos no, ¿no? Y algunos con el paso del tiempo van aprendiendo ello, ¿no? Claro. Y te das cuenta que no solamente es un insulto, pues no, cuando tú le dices eres una serrana, hablas quechua, no solamente es un insulto que queda ahí, sino es un insulto que puede generar un problema cultural, un problema en la dignidad de la persona y sobre todo que poco a poco así las personas se sientan más, digamos así, retraídas a expresarse en su lengua, ¿no? Ese es lo malo, ¿no? Ahora, tu primita espero que no tenga la edad de 20, 25 años o 18. Espero que tu primita tenga 11, 9 años y que con el paso del tiempo vayan cambiando esa idea, ¿no? Hay que tratar de modificar esas ideas, ¿no? Las lenguas aborígenes son lenguas tan importantes como el castellano, ¿no?
quizás socialmente no son tan útiles, socialmente o económicamente no le dan la utilidad que pudieran tener, pero son tan importantes como las otras, ¿no? Es muy interesante entonces este tema porque de cierta manera nos devela lo que es el tema cultural, ¿no? El tema de nuestro país, claro. ¿Qué edad tiene tu primita, Mariel? A 9 años, ya. Es una niña, todavía poco a poco le falta conocer. Por 9 años no seas mala, por 9 años aún piensa que Papá Noel existe, pues. No seas mala, poco a poco que poco a poco tome conciencia, ¿no? Es un proceso, es un proceso. Es un proceso. ¿Ya? Muy bien, seguimos por acá. Entonces vamos a hablar justamente ese tema hoy, el tema del multilingüismo. Hoy vamos a hablar justamente de la diversidad cultural, la diversidad de las lenguas en nuestro país, ¿ok? La diversidad cultural que existe en nuestro país. Vamos a ver por acá eso. Algunos conceptos previos que deberíamos tener o tomar como referencia, por ejemplo, lo que es la lengua. ¿A qué llamamos lengua? El lengua, como sabemos todos, es un sistema de comunicación verbal, ¿no? propio de cada grupo humano. Claro, es un sistema de signos que lo posee cada grupo humano, cada comunidad lingüística, ¿no? Cada grupo, la lengua es social, es parte de cada cultura, y entendamos comunidad lingüística como una comunidad cultural, ¿no? Toda cultura, todo conjunto de personas que pertenecen a una misma cultura, expresan una misma lengua, pues, ¿no? Presentan una misma lengua. El idioma, en cambio, es un concepto más político. El idioma es una lengua oficial de un país, de un estado, ¿no? Ejerce un carácter jurídico, está dentro de nuestra Constitución, ¿no? Y justo en el video también se hablaba sobre lo que era el tema del idioma, ¿no? Y todavía vamos a hablar un poco de eso hoy. ¿Los dialectos qué eran? ¿Te acuerdas? ¿Qué eran los dialectos? ¿Te acuerdas qué eran los dialectos? A ver, ¿qué era un dialecto? Era una variación, exacto, una variación socioregional, ¿no? Por ejemplo, el quechua tiene dialectos, el castellano tiene dialectos, y los dialectos se dan básicamente por la interrelación de una lengua, claro. Muy bien, la variación de una lengua. Ese es el concepto básico, la variación socioregional, muy importante. ¿Y por qué se dan los dialectos? Por la interrelación de una lengua con otras, ¿no? Porque una lengua que se va a imponer se interrelaciona con otras lenguas. Recordemos, por ejemplo, el latín vulgar, cómo se interrelacionó con las lenguas originarias de la península ibérica. Y eso produjo, en este caso, los dialectos que a la larga se transformarían en lenguas, ¿no? Es la variación regional o socioregional de una lengua. Toda lengua tiende a dialectizarse, toda lengua tiene dialectos, ¿no? Toda lengua tiene dialectos. Por ejemplo, el jacaru, el cauqui son dialectos del aymara, por ejemplo, ¿no? La familia lingüística es un conjunto de lenguas que provienen de una misma raíz, de un mismo tronco lingüístico. En el caso, por ejemplo, del castellano, el italiano, el francés, todas provienen de la misma raíz que sería en este caso el latín vulgar. Conjunto de lenguas que provienen históricamente de una lengua común, ¿no? Muy bien. Entonces, estos básicamente son conceptos que ya debemos tener en nuestra cabecita y que vamos a ir desarrollando también hoy. Tenemos como objetivos hoy, en este caso, hablar sobre las causas y las consecuencias del multilingüismo. También reconocer, por ejemplo, las principales familias lingüísticas en el Perú y los dialectos del castellano en el Perú, ¿no? Estos influenciados, lógicamente, por las lenguas amerindias. ¿A qué llamamos multilingüismo? Básicamente se dice que el multilingüismo es la coexistencia de varias lenguas en un mismo núcleo geográfico. Claro, hay diversidad de lenguas que habitan en un mismo territorio. Y eso llamamos justamente el multilingüismo. Es un fenómeno que tienen algunos países, ¿no? Hay varios países que tienen este fenómeno, no creamos que es solamente el Perú, en el cual cohabitan diversas lenguas en un mismo territorio, ¿no? En el caso del Perú es un país multilingüe, porque también eso determina justamente la cantidad de culturas. Si somos un país multilingüe es porque tenemos una diversidad cultural también. ¿Ok? En el Perú existen actualmente 47 lenguas originarias clasificadas en 19 familias lingüísticas.
17 en la selva, 2 en la sierra, ¿no? En la costa ninguna porque fueron están extinguidas, ¿no? Porque fueron extinguidas, ¿ok? En la costa las lenguas están extintas, solamente sierra y selva. Causa del ¿por qué? ¿Por qué se dio tantas lenguas? ¿Cuáles fueron las causas para que existieran tantas lenguas en nuestro país? Primera causa lingüística, la dialectización. Sin duda, mira, ¿qué pasó con el latín vulgar? El latín vulgar no se dialectizó, y esos dialectos del latín vulgar, ¿en qué se transformaron? En lenguas, ¿no? En lenguas. El quechua, por ejemplo. El quechua, a pesar de ser una lengua, tiene dialectos. Y estos dialectos tienen diferencias tan marcadas que en este caso se dividen en quechua sureño, quechua del norte, quechua de la selva, quechua central. Pues vemos ahí cómo los dialectos producen que una lengua tenga sus variaciones, como sus ramificaciones, digámoslo así, ¿no? Como te decía con el caso del aymara se dialectizó y generó lenguas como el jacaro y el cauqui, ¿no? Pues los dialectos producen que una lengua comience a ramificarse, llamemos así, ¿no? Exacto, Gianmarco, muy buena. Entonces, en sus inicios, el castellano, italiano, francés y portugués eran dialecto latín, pero con el tiempo se transformaron en lenguas. Ahora, no fue de la noche a la mañana, tuvieron que pasar más de 500, 600 años para que se diera eso, ¿no? Acuérdate que la dialectización comenzó en el siglo III y recién en el siglo XII se oficializó el castellano, ¿no? Imagínate cuántos siglos han pasado para que ese dialecto se transformara en lengua. Entonces, ahí vemos la diferencia, ¿no? ¿Ok? Se presenta cuando una lengua comienza a tener dialectos y esto con el tiempo se convierte en lenguas nuevas, ¿no? Entonces, si la tienes clara eso, ya Marco, tienes claro lo que estamos tratando de hablar, ¿no? Posiblemente, Diego, posiblemente, muy buena idea. Entonces, los dialectos del quechua posiblemente se transforman. Yo no te puedo afirmar que sí, no tengo una bolita de cristal, pero posiblemente, ¿no? Esos tienden a transformarse en lengua, ¿no? Tienden a convertirse en lenguas. Es lo mismo que pasará al castellano, ¿no? El castellano hablando en el Perú, en Colombia, en Argentina, quizás dentro de unos siglos se transformen en lenguas independientes. Y así, ese mismo castellano peruano, imagínate que llamamos lengua peruana, ¿ya? Imaginemos un supuesto. Tiene sus propios dialectos dentro de ese país y que a la larga posiblemente también se transformen en lenguas. Pero eso, para que eso suceda, van a tener que pasar más de 500, 600, 800 años, pues, ¿no? No es de la noche a la mañana. ¿Ok? Por si acaso, ¿no? No creo que mañana mismo, no. Eso pasa muchísimos años. Pero tienden a esa evolución, ¿no? ¿Qué más a ver? Ahí está el latín vulgar, por ejemplo, castellano, italiano, francés. Es la familia lingüística, ¿no? Muy bien. Entonces, una de las primeras causas, la más importante, es la dialectización. Otra causa. ¿Cuál sería otra causa? La causa no lingüística sería, por ejemplo, la pluriculturalidad. ¿Por qué tenemos tantas lenguas? Porque tenemos en este caso del país, muchas culturas. Sin duda, las lenguas son producto de la cultura, es una consecuencia de una cultura. Si en un país como el Perú hay muchas culturas, por ende va a haber muchas lenguas, ¿no? Y eso se ve porque en el Perú se presenta una diversidad cultural, ¿no? Una diversidad cultural en el mismo territorio. Inventar, no se inventan. A ver, los idiomas no se inventan, es decir, surgen, aparecen. La palabra inventar no se enseñó, evoluciona. Una lengua, ¿pueden surgir más lenguas? Claro, sí pueden surgir más lenguas. Es parte de, ¿no? Surgen más lenguas, es posiblemente. Como lo hemos explicado hace ratito, ¿sí? Con la dialectización se pueden surgir más lenguas, ¿no? ¿Qué más? La principal causa del multilingüismo es la pluriculturalidad, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿sabes quién también produce diversidad cultural? Lo que es las migraciones. Las migraciones hacen que una lengua, o incluso entre dialectos, comiencen a interactuar. Por ejemplo, nosotros comenzamos a interactuar ahorita con el dialecto de las personas que hablan en Venezuela, ¿no? Y estamos interactuando con ellos por la situación que están viviendo esas personas. Y así, interactuamos con ese dialecto, ¿no? Y es parte de ello, y eso se puede generar más adelante un dialecto más, ¿no? También, claro. Muy bien. Vemos acá. Las invasiones, lo que decía, las migraciones. El caso de los españoles, por ejemplo, cuando se imponen económica,
A ver, claro, el idioma del Perú no es el castellano solamente. Ahorita vamos a ver cuál es el idioma del Perú. El idioma del Perú no es una sola lengua, son diversas lenguas. ¿Ok? Y ahí vamos a explicar justamente qué nos dice el artículo 48 de la Constitución. ¿Ya, Melita? A ver, las invasiones básicamente imponen su lengua, ¿no? Por ejemplo, acuérdate de los españoles que invadieron en el siglo XVI, impusieron su lengua castellana, y eso generó básicamente una nueva lengua en el Perú, que a la larga también tuvo sus propios dialectos, ¿no? ¿Ok? Como también los romanos invadieron la península ibérica, lo mismo, ¿no? Las migraciones, lo que te decía hace poco, las migraciones, el desplazamiento de grupos humanos. ¿Por qué crees que el quechua tiene tantos dialectos? Porque el quechua se expandió, pues, ¿no? Por el Imperio Incaico se llegó a expandir por diversos lugares. Acuérdate que el quechua no solamente se habla en el Perú. Por si acaso, si tú crees que el quechua solo se habla en el Perú, es una mirada muy errada. El quechua se habla en Bolivia, se habla en Ecuador, se habla en Argentina, se habla, en este caso, en Colombia, en Brasil. Hay quechua que se habla fuera del Perú también. Lo bueno que se ha pensado que el quechua solamente se habla en el Perú, ¿no? No, el quechua se habla también fuera del Perú. Entonces, entendamos también esa idea, por si acaso. ¿Qué más saber? Consecuencias. Ahora, ¿qué consecuencias nos puede generar el multilingüismo? Por ejemplo, consecuencias lingüísticas. El monolingüismo, bilingüismo y plurilingüismo. Por ejemplo, que haya personas que hablen solamente una lengua, que haya personas que sepan quechua y castellano, por ejemplo, que haya personas que sepan quechua, castellano y aymara, ¿no? Que existan personas que puedan aprender otras lenguas más. Incluyendo el inglés también, ¿no? Es el uso de una, de dos o más lenguas respectivamente en una persona, ¿no? Por ejemplo, puede hablar en quechua, puede hablar en castellano, puede hablar también en inglés. Una persona puede saber quechua, castellano e inglés. Imagínate, el plurilingüismo, ¿no? Pues una de las consecuencias justamente es que somos un país donde hay una buena porción de hablantes que son bilingües o plurilingües, ¿no? Hay otra porción, como nosotros, por ejemplo, en mi caso yo soy monolingüe, la única lengua que conozco de izquierda a derecha es el castellano, el quechua lo conozco ciertos rasgos, el inglés muy poco, el aymara un poco también, pero muy poco en este caso, pero como te digo, ¿no? La mayoría de habitantes, la mayoría incluso, la mayoría de personas que viven en el Perú son monolingües, ¿no? La mayoría. ¿Qué es el interlecto, profe? Ya. El interlecto básicamente se comprende como ¿qué? Como la interferencia que una persona tiene al momento de aprender una lengua. Por ejemplo, un quechua hablante, cuando aprende el castellano, ciertas formas de su quechua va a influir en su castellano. Por ejemplo, porque van a haber reglas que son antagónicas. Es decir, hay reglas en el quechua que no se aplican en el castellano. Por ejemplo, en el quechua las palabras tienden a ser siempre graves. En el quechua, normalmente la mayoría de palabras son graves. Entonces, eso significa que en el castellano, por ejemplo, hay una diferencia, ¿no? Porque el castellano tiene acento agudo, grave, esdrújulo y acento sobre esdrújulo, incluso, ¿no? Entonces, ahí vemos un problema. Entonces, el quechua hablante, ¿qué va a suceder? Va a suceder que cuando aprenda castellano, como él tiene en su cabeza que las palabras normalmente se pronuncian de acento grave, muchas palabras esdrújulas las va a pronunciar como grave. En vez de decir entonces plátano, dirá platano. En vez de decir cáscara, dirá cascara. Y no sé si ustedes han visto esos casos en los cuales hay comediantes o que se burlan de esa manera, ¿no? ¿No? Esa persona no dice cáscara, dice cascara. No dice plátano, dice platano. Se burlan de una persona quechohablante que sabe que aprendió castellano, ¿no? Claro. Habrán visto esa referencia, ¿no? Pero yo le preguntaría, ¿pero ¿saben por qué es eso? Claro, muchos se pueden burlar, no, ya habla bien, pero ¿sabes por qué? O, por ejemplo, ¿por qué? Claro, algunos cómicos, ¿no? No entiendo eso que has dicho, Yama. Claro, pero ¿por qué, por ejemplo,
Claro, ese she, por ejemplo, claro, Jimena, en su lengua no lleva el tilde, ¿no? No lleva el acento, solamente el acento grave. Y mucho el ese, por ejemplo, ¿no? Por eso que dicen más o menos su dialecto castellano andino sería, pues, papacitos, señorcitos, señorcito, pues, aquícito nomás vivo yo, por acácito nomás. Esta S que está ahí, incluso esa tendencia sonora que tienen las personas de la zona de la sierra, esa S es propio de la zona del quechua, ¿no? No, el monolingüe y bilingüe se refiere cuando hay un dominio. Hay un dominio. Hay un dominio. Ya, claro. Exacto. Muy bien, Rosa, exacto. Es lo que sí. Nos basamos justamente en la lengua y no vemos las demás, ¿no? Ya, ahora, esa S, por ejemplo, que tú mencionas es parte, ¿no? Incluso la R, la doble R, en el quechua se pronuncia no R. Claro, señor, esa S final, ¿no? Es parte del quechua. Es un dialecto, es parte del dialecto andino, castellano andino, pues, ¿no? Como también la R. En el sur del Perú, por ejemplo, en Cusco, en Ayacucho, muy poco pronuncian carruaje. Pronuncia más una R como si fuera una vela, así, carro. ¿No? No sé si has escuchado algunos cusqueños que tienen esa forma de expresarse, ¿no? Y llegamos y rápido comenzamos a escuchar el carro que llegó, ¿no? Y nos fuimos rápido. Claro, no. También, claro, eso se ve más que todo en el sur, pues. En Cusco, en Puno, en Bolivia también, que es parte del quechua, ¿no? Influencia del quechua y la aymara. Influencia del quechua y la aymara, esa influencia, ¿no? ¿Ok? Ahora, incluso, por ejemplo, yo he visto que algunos se burlan, ¿no? Cuando en vez de decir mesa, dicen misa, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, el interlecto podríamos decir que es básicamente toda interferencia que tiene una persona al momento de expresar una lengua aprendida, ¿no? La interferencia de tu lengua madre en la lengua aprendida, ¿no? Por ejemplo, yo que soy castellano hablante, cuando hablo inglés, hay ciertas formas que se van a notar de mi castellano. Y una persona que es nativa del inglés se va a dar cuenta, por ejemplo, que yo no soy, que el inglés es una lengua mía aprendida, no es una lengua nativa para mí. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, un quechua hablante al hablar castellano, en vez de decir mesa, dice misa, ¿no? Misa. ¿Pero por qué dice misa y no mesa? Porque en quechua solamente existen 3 vocales, la A, la I y la U. Pero nos burlamos de este quechua hablante que dice misa sin saber justamente esa característica, ¿no? Nos burlamos, hacemos mella de eso, ¿no? Entonces, o por ejemplo, ¿por qué ya, ahora tenés, profe, pero ¿qué? ¿El interlecto solamente se aplica cuando es el quechua al castellano? No, es toda lengua materna que interfiere en la lengua aprendida. Puede ser del castellano al inglés, del inglés al castellano también. Por ejemplo, a ver, vamos a ver acá. Es la interferencia de una lengua materna en una segunda lengua que se quiere aprender. Señor, véndame mangos. Señor, víndame mangus. ¿Por qué no? Ya, ok. ¿2 inglés? Si ambos lo desarrollan a la perfección, ahí sería bilingüismo, bueno. Bilingüismo, no hay problema. Ya, a ver. 2 lenguas. Bilingüismo nomás sería. A ver, te decía justamente esto. Depende cómo lo desarrolló, pues. Si fue por lengua materna, si fue porque su padre habla castellano y otro inglés, ¿cómo? Depende, ¿no? En este caso debe ser adquirido. Adquirido se llama la palabra. Adquirido es cuando es por influencia materna o paterna, ¿no? Adquirido. Y aprendido es cuando vas a un instituto a aprender esa lengua, ¿no? Muy bien. Ya, a ver. No, el plurilingüismo es un fenómeno que existe en la sociedad. El políglota es un adjetivo que se usa en la persona. El plurilingüismo es un fenómeno social, ¿no? Plurilingüismo es que en un país existan personas que tengan más de una lengua. Por ejemplo,
que en un país que existan diversas lenguas da como consecuencia que ese país sea plurilingüe. ¿Qué significa plurilingüe? Que en este caso hayan personas o habitantes que hablen más de una lengua, ¿no? Políglota es el adjetivo que se le da al individuo de manera personal. Plurilingüe es el adjetivo que se le da a la sociedad. ¿Ok, Mauricio? Simplemente es significa lo mismo, solamente depende a quién designes. Bueno. Ya, por ejemplo, te decía, del inglés al castellano también hay problemas. No es que problemas no, sino también hay interferencias. Por ejemplo, en el inglés no existe lo que es la conjugación del verbo en primera persona. Dependiendo de la influencia materna, Antonio. Depende mucho de con quién te críes, ¿no? Por ejemplo, si tu padre habla castellano y tu otro padre habla quechua, tu otra mamá habla quechua, ahí vamos a ver que puedes tú desarrollar ambas lenguas, ¿no? Es normal eso. ¿Ok? Ya. Te decía, por ejemplo, en el inglés no existe... Pero ese es dialecto, Walter, ese es dialecto. En inglés te decía, a ver, déjame por favor expresar esta idea. En inglés te decía que no existía, por ejemplo, lo que es la conjugación de la primera persona, ¿no? No existía el verbo en primera persona. Por ejemplo, si yo quiero decir la palabra cantar o estudiar, digo simplemente sing o, por ejemplo, study, ¿no? Entonces, si yo lo quiero usar en primera persona, simplemente uso el modelo verbal. Por ejemplo, si digo caminar, ¿no? I walk, ¿no? Si no me equivoco. Trabajar, I work. ¿Entiendes? Entonces, no existe para ellos la conjugación de la primera persona. ¿Qué es lo que ellos hacen? Usar para la primera persona en presente el modelo verbal. En el castellano no es así. En el castellano sí existe la conjugación de primera persona. Que es, por ejemplo, yo trabajo, yo estudio, yo repaso, yo viajo, yo camino, yo canto. Entonces, cuando una persona anglohablante, que habla inglés, quiere en este caso aprender castellano, se da con esa sorpresa, ¿no? Y como esta persona no está acostumbrada a conjugar la primera persona, utiliza o toma como referencia su norma y la aplica al castellano. Y ahí que tenemos a personas que son anglohablantes, que al expresarse en castellano dicen, no, yo viajar a Perú, yo conocer mucho nuestro país, yo ser muy amable, ¿no? Yo cantar demasiado. ¿Pero por qué se expresan así? ¿No? Porque están tomando como modelo lo que es la estructura gramatical del inglés. No sé si me dejo entender. Eso sería, por ejemplo, un caso de interlecto también. Es un claro ejemplo de interlecto. Porque está tomando como referencia su estructura gramatical inglesa y lo está aplicando al castellano, ¿no? Entonces, eso también es parte del interlecto, por ejemplo. ¿Ok? ¿Se entendió la idea entonces del interlecto? Toda interferencia de una lengua materna en la lengua que vamos aprendiendo, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta acá, chicos? ¿Estamos claros? Ya, perfecto. Seguimos entonces, seguimos. Otra consecuencia es la isoglosa. ¿A qué llamamos la isoglosa? Es un límite imaginario que básicamente planteamos sobre áreas que hablan un mismo dialecto. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos todo un país que habla castellano, todo Sudamérica que habla castellano, exceptuando Brasil, todos hablan castellano, pero vemos que hay límites, ¿no? Por ejemplo, entre Perú, Venezuela, Argentina, Colombia, los dialectos son distintos. Son distintos. Incluso en nuestro propio país existen ciertos límites o fronteras, por llamarlo así, que van a dividir los dialectos. Por ejemplo, el dialecto del castellano limeño no es el mismo que el castellano andino, o no es el mismo que el castellano sureño, o el norteño, o el selvático. Entonces, hacemos pequeños límites o fronteras, y esas fronteras justamente se van a llamar isoglosas. Esos límites imaginarios que van a separar a los dialectos en un mismo territorio, que puede ser en un mismo país o en todo un continente, ¿no? ¿Ok? Entonces, acuérdate, la división que yo realizo de los dialectos de una misma lengua, de los dialectos, ¿no? En áreas donde se hablan el mismo dialecto diferente de una misma lengua, es donde justamente hablamos de ¿qué? De la llamada isoglosa, ¿no? De la llamada isoglosa, ¿ok? Son los límites que existen entre los dialectos, son límites imaginarios que existen entre dialectos de una misma lengua.
Seguimos por acá, consecuencias no lingüísticas. Por ejemplo, la diglosia. ¿Qué es la diglosia? Es el prestigio social que presenta una lengua sobre otra. Lamentablemente existen personas aún que creen que las lenguas amerindias o las lenguas no, en este caso no europeas, como el quechua, como el aymara, son lenguas que no tienen el nivel de llamarse lenguas, ¿no? Incluso hay personas que creen que solamente son dialectos, sin conocer lo que es realmente eso. Entonces vamos a darnos cuenta, muchachos, que en este caso la diglosia existe desde ese punto, ¿no? Se considera justamente a esa mirada que tenemos, digamos, incluso así, una mirada discriminatoria sobre diversas lenguas por considerar no tan importantes, ¿no? Entonces, la diglosia termina siendo el prestigio social, la supremacía social de una lengua por encima de otras, ¿no? Por encima de otras lenguas. Como le pasa al castellano, por ejemplo, que está por encima del quechua. Las personas castellanohablantes sienten que el quechua u otras lenguas amerindias son inferiores al castellano, ¿no? ¿Ok? Eso, por ejemplo, es una mirada diglosia, esa es la llamada diglosia, ¿no? Considerar al quechua como una lengua inferior, como por ahí comentaba una de sus compañeras, ¿no? Tenía un familiar que consideraba que las lenguas amerindias eran lenguas inferiores, ¿no? Entonces, esa mirada, por ejemplo, se llama diglosia, ¿ok? La extinción, y esto va a generar justamente esto, ¿no? La extinción. Lamentablemente la diglosia va a generar de manera indirecta la extinción porque las personas al verse marginadas poco a poco dejarán de hablar su lengua originaria, ¿no? Lenguas como el puquín, el mochique, el sechure, el tayán, que se explicó en el video, ¿no? Son lenguas que ya lamentablemente se han extinto, ¿no? Incluso hay palabras en la lengua mochica que se han mantenido hasta el día de hoy, ¿no? Apellidos como Chancafe, Nuntón, Quesquén, Asusú, nombres de lugares como Lambayeque, Reque, Chongoyape, Etén. Entonces vimos que son nombres de lugares que aún se mantienen, pero de cierta manera algunas se han extinguido debido a la diglosia, debido a la marginación social que existe, ¿no? Muy bien. Hasta este punto, ¿vamos bien? Hasta este punto, ¿estamos bien? ¿Hemos entendido esta primera parte? ¿Alguna consulta, muchachos? ¿Alguna opinión acerca de lo que hemos visto? ¿Alguna opinión, chicos? ¿Algún punto de vista? ¿Alguna opinión acerca de lo que hemos mencionado? Exacto. Es tema de reflexión, ¿no? Es tema de darnos cuenta, por ejemplo, cuántas veces nos hemos marginado o nos hemos burlado de una persona por su cultura, por su expresión, por su lengua, y cómo eso lamentablemente puede generar la extinción de toda una cultura y de una lengua, ¿no? Cuando muere una lengua, no sé si a usted le dije, creo que también le dije a usted, cuando muere una lengua, no muere solamente una lengua, muere toda una cultura. Es la muerte de toda una cultura, ¿no? Que se haya muerto la lengua moche es la muerte también de la cultura moche, ¿no? Como tal. Ya no existe. Ahora, ¿a cuándo se puede hablar de una muerte de una lengua? Cuando ya no hay una cantidad de hablantes en demasía, ¿no? Cuando ya no se utiliza, por ejemplo, ya no hay hablantes que pueden usarlo en la vida cotidiana. Si solamente hay 2, 3 o 4 hablantes, ya se puede considerar una lengua muerta, ¿no? Porque estas personas simplemente lo van a utilizar para uso personal. Incluso muchos de ellos, por ejemplo, no enseñan a sus nietos, a sus hijos, por el miedo a la marginación. Yo he visto y he escuchado casos de muchos alumnos que me han dicho, profe, mi abuelito sabe tal lengua, ¿no? Yo tenía una alumna que me decía, mi abuelito sabe, profe, el jacar, una alumna que tenía en modo presencial, que vivía por Chosica. Claro, en Chosica, el jacar o el cauqui, la zona de Yauyos, Lima, es una zona donde se habla justamente esa lengua, ¿no? Y me decía, mi abuelito sabe. ¿Y te ha enseñado? Le digo, no quiere enseñarme porque dice que se van a burlar de mí. Entonces, ahí veo, por ejemplo, esta idea, ¿no? Esta idea que existe, que lamentablemente es generada por la misma sociedad, ¿no? La misma sociedad te hace creer que si tú hablas tu lengua aborigen, tu lengua originaria, la gente se va a burlar de ello, ¿no? En otros lugares, por ejemplo, existe también un tema de rescate de esta lengua, rescatar una lengua. Miren, yo quiero hacer un videito acá, un momento, para que vean sobre este tema, ¿ya? Denme un segundo.
Este tema es más que todo reflexivo, como ustedes se dan cuenta. El siguiente video que van a ver es de un grupo de niños que hicieron una canción en Cucama. Cucama es una lengua amazónica, ¿ok? Que ellos buscaron rescatar esa lengua y que lamentablemente, como te digo, siempre existe una marginación, ¿no? Y lo que ellos buscaron fue rescatar y darle un uso, digamos así, distinto, ¿no? No solamente usarlo entre amigos, sino también usarlo, ¿por qué no?, para hacer música. Tratar de rescatar justamente sus lenguas aborígenes en ese aspecto. Y es un intento muy agradable, pintoresco, en la cual vemos, por ejemplo, que las lenguas aborígenes también se pueden usar para la música, lógicamente, ¿no? A ver, escuchemos un fragmento nomás de esta parte.
arte ancestral que nos identifica de nuestro origen maternal. Mi orgullo es ser cucama y no temerle a nada, nada. Ser más conocida nuestra lengua original. Quisiera llegar a ser la mejor, así que daré todo mi valor. Me gusta bailar y cantar en cucama, qué malo que tú no lo amas. Pero aquí estoy, querido amigo, valora tu idioma y canta conmigo. Sueña conmigo y también vuela, bailando la memoria de mi abuela. Me levanto muy temprano para estudiar, a mí me gusta cantar y también soñar. Sueño en convertirme en un gran profesional, a toda la gente yo quiero impresionar. Yo vengo del Cucama, que es mi lengua natal, que ya casi nadie lo habla y me encuentro muy mal. A los chicos y chicas y les digo también, pero esta voz alcemos y la cultura levantemos, yeah. Alucinante, ¿no? Interesante el cucama, una lengua tan importante en la selva. Pero que a mí la canción, claro, incluso el tema de los símbolos, ¿no? La simbología de colocar un papel en la boca, ¿no? Y que ellos vayan y saquen ese papel como es una representación de lo que estamos diciendo, ¿no? De la marginación, ¿no? De la marginación que existe, pues, ¿no? Claro, esa marginación que en los niños mismos, nosotros eran niños que hablaban cucama, sus abuelos les ayudaron, aprendieron el cucama, pero existía esa marginación, ese miedo que lo tenía, ¿no? Con los labios, en este caso con la boca cerrada, ¿no? Esa representación de una X, un cucama y una X, recordarán esa imagen, que representaba de cierta manera cómo ellos se sentían, pues, ¿no? Que se les prohibía o se les marginaba por hablar su lengua materna, ¿no? Pero es bonito, pues es agradable ver estas situaciones, estos intentos de recuperar justamente la lengua, ¿no? Exacto, se sienten excluidos. Yo la vez pasada conversaba justamente con esto, con varios amigos, ¿no? Cómo las personas, por ejemplo, se sintieron excluidos. Bueno, está bien, David. Acá está bien. Me refería básicamente a lo siguiente, ¿no? Las personas, por ejemplo, quizás cuando escucharon al candidato Ciro Gálvez que hablaba en quechua, muchos sintieron que, oye, no entiendo nada de lo que dice, ¿no? Recuerdan el debate, ¿no? Cuando se puso a hablar en quechua, ¿no? Pero así como tú sentiste eso, por ejemplo, que no entendiste nada, te sentiste mal porque dije, oye, no entiendo lo que dice este señor, está hablando en quechua y no entiendo, ¿no? Salvo si hubieras tenido ahí tu papá o tu abuelo que sabe quechua, capaz te hubiera ayudado a traducir, pero tú no entendías mucho lo que decía, ¿no? Pero, en cambio, imagínate cómo se siente un quechohablante o una persona que hable que sea de la selva, que tenga su lengua nativa, cuando van a denunciar algo en una comisaría o un hospital, no a pedir ayuda, y lamentablemente no hablan su lengua, ¿no? Entonces ahí también ellos se van a sentir marginados de esa manera. Entonces, por ello que hay que tratar de incluir también estas lenguas en los lugares justamente donde más predominan, ¿no? En la zona de la selva, en la zona de la sierra. Y vamos a hablar justamente de eso. El Perú es un país multilingüe y pluricultural. ¿Qué significa eso? Que existe diversidad cultural, diversidad de lenguas, ¿ok? Diversidad, exacto. Esa es la palabra que puede, en este caso, caracterizar a nuestro país. Nuestro país es diverso. Diverso, hay diversidad cultural. Como diría el gran José María Argueda, ¿no? El Perú es país de toda la sangre, ¿no? De todas las sangres. Existen 19 familias, 12 en la sierra y 17 en la selva, de ahí que se entiende que la mayor complejidad es la selva. Y según nuestra constitución, y ahí respondo a la pregunta que me hacía una alumna de Mar Rosa, si no me equivoco, el idioma en el Perú no solamente es el castellano, sino son idiomas el castellano y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes. ¿Qué significa esto? Que según la Constitución toda lengua tiene el carácter de ser idioma, ¿no?
Toda lengua tiene carácter de ser idioma siempre y cuando predominen esa lengua en ese lugar. Es decir, si en un lugar predomina, por ejemplo, el Cucama, o predomina el Quechua, o predomina el Aymara, en ese lugar esa lengua va a ser el idioma, ¿no? Esa lengua va a ser el idioma, por el tema de predominancia, ¿no? ¿Ok? El tema de predominio. Los peruanos son principalmente monolingües ágrafos en lengua castellana. ¿Qué significa esto? Monolingües, sí que la mayoría de nosotros hablamos una lengua, ¿no? Monolingües, acá es ser, claro, hablamos una sola lengua. Acá es ser no ágrafos. Acá corrijo, monolingües no ágrafos. No ágrafos, no ágrafos debe ser ahí, no ágrafos. ¿Por qué? ¿Qué significa no ágrafos? Con escritura, pues, con escritura. Porque ágrafos significa sin escritura. La mayoría de peruanos somos monolingües no ágrafos, es decir, con escritura en lengua castellana, ¿no? La mayoría de nosotros somos monolingües no ágrafos. Acuérdate de esa característica, monolingües no ágrafos. Porque la palabra ágrafo significa sin escritura. No ágrafo, con escritura. ¿Ok? Somos monolingües no ágrafos. ¿Qué más tenemos acá? Las lenguas, en este caso en el Perú, se dividen en dos grupos. Las lenguas amerindias y lenguas no amerindias. Bueno, las lenguas no amerindias son las lenguas que provinieron de Europa, como el caso del castellano, ¿no? Pero las lenguas amerindias son básicamente las lenguas nativas, las lenguas llamadas aborígenes también, o vernáculas, que surgieron en América. Principalmente son ágrafas. ¿Qué significa ágrafas? Que no tienen escritura. Son lenguas que carecen de escritura, ¿no? Por ejemplo, el quechua no tiene escritura. Profe, pero yo he visto que hay gente que escribe en quechua. Pero si tú te das cuenta, no escriben en quechua, escriben usando letras del castellano para expresarse en quechua. Y lo que yo veo más que todo ahí son letras castellanas que expresan el quechua. Cuando se dice que es una lengua ágrafa, se refiere a que es una lengua que carece de un alfabeto propio. No tiene un abecedario, no tiene un alfabeto en sí. No hay una letra que digas, esta letra es quechua, por ejemplo. A eso se refiere con lo ágrafo, que son lenguas que no existen, no tienen un alfabeto propio, individual, básicamente, del quechua como tal, no tiene eso justamente. Y las lenguas no amerindias son aquellas que han nacido fuera del continente americano, por ejemplo, en este caso, el castellano, por ejemplo, ¿no? La lengua más hablada. Luego también tengo, por ejemplo, acá, las lenguas amerindias andinas. Las amerindias se dividen en grupos, andinas y amazónicas. En las andinas tenemos dos familias. Una primera familia, la más importante, la que tiene mayor cantidad de hablantes, es sin duda la familia quechua. ¿Qué contiene la lengua quechua? Bueno, a los dialectos de la lengua quechua. Los son quechua 1, ¿no? El quechua 2 del norte, quechua 2 del sur, y los mixtos que son el quechua de la selva, ¿no? Es la lengua andina más hablada en el Perú y Sudamérica. Según Alfredo Torero, su origen es la costa central, la zona de la costa, por si acaso, el quechua se origina en las partes de la costa central. Para hacerlo más específico, se origina en Lima. Uno cree que el quechua quizás ha surgido en Cusco, ¿no? Uno piensa que no. Normalmente ha surgido más que todo por la zona de la costa, ¿no? Para Ruth Shari se dice que surgió en Caral, pero el que tiene más asidero es lo que plantea Alfredo Toledo, que surgió más o menos por Chincha, ¿no? Por Chincha, por la costa central, ¿ok? Como te mencionaba justamente, se dice que tiene un sistema de 3 vocales. Su orden sintáctico es sujeto, objeto y verbo. El verbo va a estar situado al final. Esta es una característica propia de las lenguas, en este caso, amerindias, ¿ah? Las lenguas amerindias tienen esa característica normalmente. Sujeto, objeto y verbo. Todas las palabras son graves, en su mayoría, runa, jaguar. Y es una lengua aglutinante. Ya, mira, vamos a entender esto de la aglutinación, ¿ya? Vamos a entender esto de la aglutinación con un videito bien bacán. Escuchen. Hablar sobre qué tipo de lengua es el quechua. Para responder esta pregunta vamos
En primer lugar, he escogido una palabra que en quechua existe y es huasi. La aglutinación. Huasi en quechua es casa. Y esta palabra puede variar de diferentes maneras, como ustedes podrán ver. Huasi, como es el primer ejemplo, significa mi casa. Huasiki, tu casa. Huasin significa su casa. Huasinchik significa nuestra casa. Como podemos ver, hay elementos que están aquí en rojo que se adhieren después de la base o la raíz. La raíz es casa y se repite en todos los ejemplos, en los 4 ejemplos que estamos citando. Y hay elementos que se postponen, que se sufijan a la base. Podemos encontrar situaciones un poco más complejas, dado a que esta lengua puede adherir no solamente un solo elemento después de la base, también puede agregar muchos elementos y cada cual debe tener siempre un significado. O si no, cada cual agrega siempre un significado distinto. Como decimos casa en quechua, decimos huasi. Como decimos casita, huasicha. Tu casita, huasichaiki. La casa de ustedes, huasichaikichik. Las casas de ustedes, huasichaikichikuna. Definitivamente, las casas de ustedes, huasichaikichikkunapuni. Dicen que, o cuentan que, se refiere definitivamente a las casas de ustedes, huasichaikichikkunapunis. En esta palabra, cada elemento que he resaltado con un color distinto tiene un significado, de manera que huasi, casa, cha, diminutivo, iki, segunda persona, chik, plural de segunda persona, kuna, plural de casa, para decir casas, puni significa definitivamente, ciertamente o simplemente siempre. Y finalmente esta marca oracional, ese significa dicen que. ¿Se escuchó el video? ¿No se escuchó el video? No, sí se escuchó. Hay problemas en tu audio, Pamela. Sí se escuchó. ¿Qué notaron ahí? Notaron, por ejemplo, a eso llamamos aglutinación. ¿Vieron el ejemplo de la aglutinación? En una sola palabra, mira, huasichaikichikkunapunis. ¿Qué nos plantea acá? Es muy complejo, ¿no? Ese es un caso, en casero, por ejemplo, hubiera sido diferente, no hubiera sido separado, ¿no? Todo se hubiera separado, ¿no? Tu casa es separado de la palabra, ¿no? Pero cuando digo huasichaikichikkunapunis, me refiero justamente, ¿no? Certificadamente, o me han dicho, ¿no? Con a ciencia cierta, siempre tu casa, la casa de nuestras casitas, algo así, pues, ¿no? Entonces vemos ahí cómo a la raíz se agregan los sufijos. A la raíz se agregan los sufijos. Y justamente eso se llama aglutinación por ello, ¿no? Aglutinación. Es una característica propia del quechua. A eso llamamos lengua aglutinante. Espero que se haya entendido mejor eso. Un buen ejemplo es ello, ¿ah? Otra familia es la familia quechua, la familia quechua, mantengamos con esto, que se habla también aparte de Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador, Brasil y Colombia. Además, se habla en 20 departamentos, excepto Tumbes, Piura de la Libertad y Tacna. El área más importante del quechua es el sureño, es el que se habla más. Y otra familia es la familia Aru. Es la lengua formada por 3 lenguas, el aymara, el cauca y el jacaru. Es la segunda lengua andina más hablada del Perú, y se habla también incluso en Bolivia. El cauca y el jacaru se hablan en yauyos, que son dialectos del aymara. El aymara es una lengua que también es aglutinante y usa el orden que es sujeto, objeto, verbo. Y normalmente el aymara, todas sus palabras terminan en vocal, ¿no? Chacha, anu, suti, yapu, marca, uta, es casa, ¿no? ¿Ok? Otra, ya vamos a la selva. En la selva se presenta la mayor complejidad porque hay mayor cantidad de lenguas en la selva. 43 lenguas distribuidas en 17 familias. ¿Qué pasó con la lengua? ¿Cuál está?
¿Sí? ¿Ya, Francisco? Sí, profesor, gracias. Ya. Lógicamente están en periodo de extinción, de ahí que justamente existen estas actividades como hemos visto ahorita, ¿no? Del Cucama, por ejemplo, que básicamente buscaban cambiar, ¿no? Tratar de revalorar su lengua. De todas las lenguas amazónicas, profe, ¿cuál es la lengua más hablada? Sin duda el Asháninka, ¿no? Que pertenece a la familia Arawak. El Asháninka es de las lenguas más habladas, el Chamicuro, Machiguenga, Ñapari, que se hablan justamente en los demás departamentos. La lengua más hablada en la Amazonía, ¿cuál es el Asháninka, no? Acá están otros, mira. Acá está el Cucama, ¿no? Está el Loreto y acá está el Cucama. El Cucama. Que es de la familia Tupi Guaraní, ¿no? Cucama. Este es el Cocamilla y el Omagua, ¿no? Las lenguas más importantes son este orden, ¿no? El Asháninka, el Aguaruna, Guaguajún y el Chipibo, en ese orden, ¿no? Son las lenguas más habladas. Más que más importantes son las que tienen mayor cantidad de hablantes, ¿no? Y ahí está más o menos la división para que ustedes cuenten una imagen de cómo son las lenguas amazónicas en nuestro país. La familia Aru, mira lo que... El castellano es todo lo que está en blanco. ¿No? La familia Aru, donde está el Aymara, el Jacaru, el Cauti, la Tlahuapana, todo lo que está en blanco es el castellano. Muy bien. En las lenguas no amerindias sin duda tenemos ¿a cuál? Al castellano, pues, ¿no? Que es la lengua básicamente no amerindia por excelencia, pues. Que han nacido fuera del continente americano, el inglés, el chino, el alemán, el francés. La lengua amerindia más hablada en el Perú es, sin duda, no amerindia más hablada en el Perú es el castellano. Y también tiene ciertos dialectos, ¿no? Claro, el castellano se divide también por tres tipos, el ribereño, costeño, el andino y el selvático, que presentan ciertas características justamente, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es el castellano en el Perú? Tenemos el castellano de Lima, el castellano andino y el castellano amazónico. Por ejemplo, una característica del castellano andino es que se invierten, en vez de usar la E, usan la I, ¿no? En vez de usar la O, usan la U, por ejemplo, todavía, o vestido en vez de vestido, o todavía en vez de todavía. Ahí corregimos, es todavía, ¿no? ¿Ok? En vez de vestido, dice, llame vestido. ¿Por qué? Por el intelecto que conocemos nosotros, ¿no? También en vez de usar el castellano costeño, por ejemplo, se elude la D, elisión de la D. En vez de decir cuidado, dicen cuidado, ten mucho cuidado, estoy enojado, estoy amargado, ¿no? Y en vez de decir universidad, dicen universidad. O por ejemplo también, a ver, disculpe. Ahí está. La caída de la R, para defenderla, en vez de decir para defenderla, ¿no? Para defenderla. En vez de decir para. O también dice, por ejemplo, en vez de decir señor, dicen señor. O el ceseo, ¿no? Claro, Pamela. Por lógica, sí. Ya estaba por las lenguas amerindias acá cuando llegaron los españoles. En vez de decir cabeza, decimos cabeza o naturaleza, el llamado ceseo, ¿no? El ceseo. ¿Ok? El ceseo que es, en vez de usar la teta, usar la S, ¿no? Como el yeísmo también, pues. Ahí está. En vez de decir pollo, decimos bollo. En vez de usar la doble L, usamos lleno. Es decir, mantequilla, decimos mantequilla. Acá se ha autocorregido. Mantequilla con Y. Mantequilla con Y, ¿no? Mantequilla, pollo. En vez de decir mantequilla, pollo. O uso constante de los diminutivos, ¿no? Piececito, grandote, grandazo. Él vive lejazos. Habremos escuchado eso, ¿no? O él hizo el artículo antes del nombre propio, ¿no? Vino el Luis, ayer vino el Juan, ¿no?
vino el Carlos, o el leísmo, ¿no? En vez de decir, la vi llegar a María, le vi llegar a María, ¿no? En vez de decir, le encontré a Juana, en vez de decir, la encontré a Juana, le encontré a Juana, decimos, ¿no? El leísmo. Eloísmo también, otro caso, ¿no? Los saludaremos a ellas. En vez de decir, las saludaremos, los saludaremos, ¿no? Y el uso recurrente del posesivo, ¿no? Su suegra de mi jefe, en vez de decir, la suegra de mi jefe, ¿no? No son tanto formas subestándar. Son, se podrían decir que son dialectos del castellano, no son dialectos. Es un dialecto no estándar, podríamos decir. No que tanto se vincula. Acuérdate que el subestándar se vincula más que todo con los errores gramáticos, con ciertos usos de jergas, pero se podría decir más que todo acá con un tipo de dialecto no estándar. Se podría vincular con eso, David, ¿ah? Tiene una relación, ¿no? Pero acuérdate que eso es más que todo por una influencia de la lengua originaria, ¿no? Pero sí, en un examen de admisión te vincularían eso con subestándar, ¿no? Con los subestándar. Pero algunos casos, David, ¿ah? No todos, ¿ah? Por ejemplo, el uso del ceseo, en vez de decir zapato, que decimos zapato, o en Argentina en vez que digan pollo, dicen pollo, eso no es subestándar, no es parte del dialecto. Solamente en algunos casos, ejemplos que están ahí, que rompen la gramaticalidad castellana. Eso sí podrían decir, como este caso, por ejemplo, ¿no? Como este caso que está acá, mira. El loísmo, por ejemplo, eso sí sería subestándar porque atenta a las normas gramaticales, ¿no? O el uso recurrente del posesivo, su suegra de mi jefe. O en vez de decir vivo aquí, vivo en aquí. O la flexión de adverbio, ¿no? En vez de decir está medio molesta, está media molesta. Eso sí se podría vincular con lo que dices. Está media molesta. ¿Ok? Esos son parte del dialecto. Claro, pero acuérdate que en ese sentido una persona, por ejemplo, cuando es en un uso coloquial, en un uso cotidiano, entre amigos, compañeros de trabajo, a veces caer en estos errores son parte de la cotidianidad, ¿no? Donde sí no sería sugerible caer en estos errores es en el plano formal, en documentos, por ejemplo, ¿no? Claro, de cierta manera, cuando una persona escucha que alguien dice vivo aquí o está media molesta, entiende que es parte del dialecto peruano, ¿no? El dialecto del castellano en el Perú, ¿no? Y que se puede corregir, claro, se sugiere la corrección, no se sugiere, pero no se puede imponer, pues, ¿no? ¿Ok? Muy bien, chicos. Vamos a darnos unos tiempitos, unos 10 minutitos para poder revisar la práctica, ¿ya, chicos? Revisemos la práctica de hoy, unos 10 minutitos para que vayan a tomar un poco de agua. Revisemos la práctica de hoy, ¿ya, chicos? 10 minutitos y nos reencontramos. 10:43, 11:43 nos reencontramos. Muy bien, chicos.